anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Que la bendición del Padre Eterno sobreabunde en la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Es un privilegio nuevamente estar compartiendo la palabra bendita de nuestro buen Dios a través de la Gran Comisión, programa que tiene el mismo tiempo de existencia que cuando Dios nos dio la visión de la iglesia Genezaret. Amén. Es una bendición compartir con ustedes otro mensaje más de la palabra por este medio, a través de las plataformas de Facebook y también de YouTube. Vamos a orar para que la palabra de nuestro buen Dios nos enriquezca en los tiempos que estamos viviendo. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por la palabra eterna que tú nos regalas, palabra de vida, palabra de poder. Señor, queremos depender del testimonio de la Escritura para que no cometamos errores, que aprendamos a vivir en este tiempo, en este mundo, conforme a tu voluntad y no ser atrapados por las corrientes de este mundo y cometer imprudencias que no deberían de suceder. En el nombre de Jesús te agradecemos, mi Dios, por la palabra que tú envías. Espíritu Santo, ayúdanos a digerir, a discernir lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos hablado muchas veces sobre todo lo que está pasando en el mundo. Vemos una Guatemala convulsionada por todos los acontecimientos. Vemos familias convulsionadas, vemos vidas convulsionadas. Pero aparte de eso vemos insensibilidad, dureza, rebeldía, desobediencia. Vemos cómo el pecado todavía está incrementándose, pero todo el mundo fija la mirada en algo. El gobierno pone su mirada en las autoridades que nos gobiernan, tanto locales como regionales y nacionales. En esta hora no quiero hablar ni criticar lo que está sucediendo, pero es demasiado obvio los niveles de desorden, de corrupción, de incapacidades que se han visto. Pero la iglesia, ¿qué función tiene? No tiene una función política, sino tiene una función de oración, de intercesión por nuestras autoridades, por lo que están en el gobierno, por las autoridades, porque hay una autoridad, por ejemplo, en los hospitales, en los centros de salud. Son autoridades que tienen su responsabilidad de acuerdo al ministerio al cual pertenecen. Lo que quiero yo llegar es que la iglesia no tiene que tener, no estoy diciendo que sea apolítica, sino tiene una función espiritual en medio de este mundo malvado y perverso, porque así dice la palabra. Entonces el tema de hoy se llama oración intercesora de la iglesia de Cristo. Y quiero empezar escribiendo una cita bíblica pero no es bíblica, sino que de uno de los libros que les llamamos apócrifos o deuterocanónicos. Quiere decir que no están en el canon de la Biblia que nosotros utilizamos, de los 66 libros, de acuerdo al canon que nosotros utilizamos en la iglesia cristiana. Son 66 libros y este libro es uno que le llamamos, vuelvo a repetir, deuterocanónico o apócrifo. Pero es interesante lo que dice este libro, que se llama Sirácides o Sabiduría, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así la palabra de este libro: el gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina.
Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Tomé estas citas para que se diera cuenta, pues que aquí hay sabiduría. Yo no soy muy dado a hacer citas de filósofos o de pensadores, sino que me baso en la Biblia, pero por ser un libro deuterocanónico, pues lo tomé. Entonces me llamó la atención leerlo, ponerlo de inicio, porque dice muchas verdades. Un gobernante sabio educa a su pueblo. Y nuestra nación tiene unos niveles de educación pésimos. Nuestro sistema educativo está cada día peor. Y tiene bien organizado su gobierno. Hoy en la crisis, gracias a Dios, es que yo quiero hablar de esto porque usted tiene que ver la gracia de Dios en medio de la convulsión, en medio del desorden, en donde hoy leía una información que se perdieron como 3,000 pruebas de COVID. Sí, no me recuerdo si son 3, pero el valor de estas pruebas que se perdieron porque están vencidas es de 3 millones de quetzales en el hospital de Escuintla. Entonces, no puse este dato porque estaba haciendo unas diligencias y lo acabo de leer. Entonces, realmente vemos una crisis, vemos una situación donde todo el mundo está esperando el soporte de instalaciones hospitalarias públicas que puedan atender las necesidades. Pero en medio de eso miremos la gracia de Dios, porque a pesar de lo convulsionado que está la esfera gubernamental en todo su sentido, que no está organizado bien el gobierno, que esta palabra dice que nosotros tenemos el gobierno que merecemos, la iglesia, yo no sé cuántos están orando, pero si usted notó, yo con la pastora hemos orado por nuestras autoridades. Dejé de hacerlo para centrarme en la parte espiritual, pero yo he pedido por las autoridades, he pedido por nuestros alcaldes, por nuestros gobernadores, por nuestro presidente. Realmente, si yo me pongo a pensar en la carne, queridos hermanos, yo le digo que me pongo a hablar atrocidades de nuestras autoridades. Pero mi función es bendecirlos, a pesar de que no estoy de acuerdo, porque realmente yo no voy a decidir, pero si tenemos un gobernante ignorante, el pueblo va a acabar en la ruina. Pero vea, y siempre lo he dicho, a pesar de la incapacidad de los gobiernos anteriores y del actual, que podemos decir, realmente hemos visto la gracia del Señor. Porque los niveles de mortandad por COVID no son tremendamente alarmantes, aunque hay mucho dolor, puede haber luto en familias cercanas, de que usted me mira, de nosotros también. Hemos llorado tal vez algunos familiares, pero realmente cuando vemos Guatemala ha sido agraciada. Pero no tomemos en poco la gracia de Dios, sino veamos con responsabilidad, a pesar de todo, de que cada gobierno roba, cada gobierno tiene unos niveles de corrupción tremendos, donde las carreteras están pésimas, donde los niveles los hospitales, no hay medicina, no hay atención adecuada. La prosperidad de Guatemala siempre se mira. Entonces, queridos hermanos, hay una parte bien importante que es responsabilidad de la iglesia. Y cuando empezó la pandemia, esta cita bíblica de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, todo el mundo la publicaba. Pero muchos cristianos ni están orando. Entonces, pero estoy convencido, hermano, de una verdad. Nuestra nación de Guatemala no se va a humillar, pero que sí se humille los que decimos que somos cristianos. Entonces, esta cita la vamos a leer, 2 de Crónicas 7, 14, enfocada en que la iglesia de Cristo, usted y yo que confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, tenemos que humillarnos porque somos el pueblo de Dios. Yo no estoy pidiendo que se humillen aquellos que solamente de labios confiesan al Señor, no estoy pidiendo que todos aquellos que andan en pecado se humillen, sino que la iglesia de Cristo, la que está creyendo en la palabra, se humille como pueblo de Dios y clame misericordia. Y entonces yo no sé cuántos estamos humillados pidiéndole a Dios que haya algo. Que bendita misericordia de Dios es que no hay
no hay una gran mortandad por este virus. Estaba yo viendo una caricatura que publica un diario donde dice, y están vacunando a las personas de 70 años para arriba, y entonces son dos gemelos y uno le dice, ¿cuándo nos tocará a nosotros? Y entonces el otro le contesta, cuando tengamos la edad de ellos. Poco sarcástico, pero realmente así es. Pero realmente lo que yo quiero enfocar, pareciera que estoy criticando a nuestros gobiernos, no, estoy hablando de una realidad. Pero ¿cuál es la función de la iglesia? Criticar no, estamos viendo una realidad. Pero dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queridos hermanos, esta es la habilitación del Espíritu para usted, para mí, para la iglesia de Cristo, que tenemos que humillarnos, tenemos que invocar el nombre del Señor, orar de verdad, buscar la intimidad con Dios, buscar esa relación con el Señor, para que nosotros que decimos que somos pueblo, verdaderamente reconozcamos que no hemos caminado correctamente y que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Porque entonces traeremos prosperidad a la tierra. Entonces la iglesia de Cristo no tiene que estar criticando, sino la iglesia tiene que estar atrayendo la bendición de Dios. Porque Dios va a oír desde los cielos nuestro clamor, nuestra oración, y nos va a perdonar en sus pecados. Pero si alguien llamándose cristiano solo se va a dedicar a criticar, a señalar y a llevar y a traer, queridos hermanos, está como el pecador que no conoce a Cristo. Lo invito a que usted ore. Si ha dejado de orar, ore. Humille su corazón delante de Dios y Dios hará. Él sanará nuestra tierra. Queridos hermanos, nuestra confianza no está por favor, quiero aclarar esto, no está en la vacuna. Nuestra confianza está en nuestra buena relación con Dios. Si llega la vacuna, a mí me han preguntado, pastor, ¿nos vacunamos? Vacúnese, yo no estoy contra eso. Que la ignorancia de las Escrituras dice que esta es la marca de la bestia. No, la iglesia primero se tiene que ir. Que se preocupen de la marca de la bestia, los que se queden. Pero la iglesia no se ha ido todavía, la iglesia novia. Entonces, si sabemos la verdad de la palabra, no nos tenemos que preocupar. Si la vacuna viene, vacúnese. Y si no viene la vacuna, no critique, ore. Atraiga la bendición de Dios, atraiga la cobertura de Dios, atraiga la sanidad de Dios. Por eso es bien importante la palabra, mis amados hermanos. Entonces la función de la iglesia es de una oración intercesora por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Yo tengo conocidos y amigos que tienen función de gobierno. Yo oro por ellos. Pero es bien importante que usted como cristiano, como pueblo de Dios, pueda basarse en la palabra bendita de Dios. Si la Biblia me manda, la Escritura me manda a que nos tenemos que humillar, que tenemos que buscar, que tenemos que orar, que tenemos que intimar con el Señor, y Dios nos va a escuchar desde los cielos. Hagámoslo. Primera de Timoteo, capítulo número 2, verso 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Y eso tiene que ser la iglesia. Hasta aquella persona que le pudo ofender, aquella persona que le pudo, por ellos tiene que estar orando. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Señor, usted tiene que decirle: Señor, yo voy a orar por aquel que no me pagó, por aquel que me defraudó, aquel que me traicionó, aquel que me hizo este daño. Tenemos que bendecirlo. Ora de este modo por los reyes, o sea, por los gobernantes. Ora por los gobernantes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila.
caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Por eso es bien importante, y por eso escogí esta versión, para que usted pueda darse ese privilegio de poder orar y ya no criticar a las autoridades, aunque estén malas, aunque señalemos sus debilidades. Yo le invito a que ore para que se convierta el presidente, se convierta el alcalde. Si no se convierte, pues ya usted oró y la sangre de Dios no está sobre usted. Me estoy explicando. Tenemos que orar de este modo por los gobernantes y por todos los que están en autoridad, que se robaron el dinero. Pues ellos tendrán que entregar cuentas. Hay una justicia divina y a nosotros no nos compete estar utilizando mal nuestro hablar. Tenemos que bendecirlos, porque de repente se convierte uno de esos. Aunque creo que se pueden convertir los que están en la cárcel por sus hechos anteriores. Por eso es importante que dice la palabra, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Ahora, quiero aclarar esto, porque no tendremos paz en el mundo. O sea, no vamos a decir, Guatemala va a tener paz y tranquilidad. No, sabe que esa paz y tranquilidad va a estar en su corazón, va a estar en su casa. Por eso dice la palabra, tengamos, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Pero si un cristiano se pone como crítico del gobierno, se va a quedar resentido, adolorido, porque no salen las cosas como él quisiera. Pero si oramos por ellos, pues nos quedamos tranquilos. Si están robando, si están saqueando el país, sigamos orando. Pero si nos ponemos al nivel de ellos, criticarlos, insultarlos, solo vamos a darle la oportunidad que crezca el resentimiento en el corazón. Pero si estamos orando, estamos clamando misericordia, porque nosotros sabemos el destino de aquel que no se arrepienta, y nosotros conocemos el destino de nosotros que humillamos y oramos y buscamos de verdad el rostro del Señor y nos convertimos de nuestros malos caminos. Dios nos escuchará. Entonces la crítica y la murmuración solamente hace que el hombre tome un camino erróneo, porque el camino de la iglesia es orar e interceder por los gobernantes, no porque sean buenos, no porque el guatemalteco anhele el gobierno que tiene Bukele en El Salvador. No tenemos que estar comparándonos. Digámosle a Dios, quiero tener una actitud de oración para que mi vida esté en paz, tranquila, y caracterizándome por la fidelidad a Dios, y enseñar esto a mis hijos. Tener esa dignidad, porque todo esto es bueno y le agrada a Dios. Todo esto es agradable delante de los ojos de Dios, porque no estamos cayendo. Le voy a recordar algo que sucedió con Jesús. A Jesús le preguntaron si era bueno pagar los impuestos. Agarró una moneda, la vio y preguntó qué tenía la moneda. Y era la faz de César. Y entonces dijo, dad al César lo que es del César. No se complicó. Aunque la carga impositiva era tremenda. Aunque los judíos que se dedicaban a servirle a Roma, cobrando los impuestos, eran tratados como una lacra. Mas, sin embargo, el Señor tuvo misericordia y amó a Mateo, que era cobrador de impuestos. Sin embargo, Jesús llamó a Zaqueo cuando estaba en el árbol subido, viéndolo, y le dijo que iba a llegar a su casa.
Jesús no criticó, no señaló. Nosotros no tenemos que criticar ni señalar, sino tenemos que estar orando por nuestros gobernantes, sean buenos, sean malos, para que nosotros tengamos una vida llena de paz y de tranquilidad, caracterizada por nuestra fidelidad a Dios y por la dignidad que tenemos. Por eso yo puedo ver de frente a cada autoridad local. Tengo alguna relación con ustedes, si alguno de ustedes llega a ver este mensaje, y espero en Dios que usted pueda digerir lo que estoy hablando. A ninguno estoy señalando, sino estoy hablando en forma general. Pero qué importante es la palabra, qué importante es darle lugar al Señor, a nosotros, para que muchos conozcan a Jesucristo como el mediador. Iglesia Genezaret no es una iglesia social, es una iglesia de oración, una iglesia que tiene que brillar. Y por eso oro y le pido a Dios que su testimonio pueda hablar más que 1000 palabras de su predicación. Amén. Que Dios nos ayude, llamados a orar por toda la humanidad, a orar por los gobernantes, para que podamos gozar del shalom de Dios haciéndolo, cumpliéndole al Señor. Proverbios 29, verso número 2, dice que deseamos nosotros que podamos tener esto que dice, esta palabra que dice Proverbios 29, 2, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Ahí el clamor, está gimiendo, pero la iglesia tiene que estar orando. Si usted considera de que nuestro gobierno está gobernada por perversos, oremos para que el gemir del pueblo sea menos y que vea el privilegio de tener a Cristo como su Señor y su Salvador. Siempre Proverbios 29, 14, aquí voy a utilizar la palabra de Dios para todos. Dice así la Escritura: si un rey es justo con los pobres, gobernará por mucho tiempo. Amén. No nos estamos siguiendo aquí a quebrar los órdenes constitucionales de la República de Guatemala. Aquí un presidente puede estar 4 años. Pero cuando vemos que los partidos se forman, nacen, son creados, son formados, son hechos los partidos, pero mueren rápidamente. No hay una consecución partidaria firme. Hay partidos que desaparecen. Entonces, pero sí lo que puedo decir, la línea tal vez de gente honesta, de hombres justos, pueden llegar. Y esa línea de justicia quisiéramos que estuviera en Guatemala. Pero mientras tanto, oremos por nuestras autoridades. Y quiero ir descendiendo para que usted pueda darse cuenta cómo la palabra del Señor nos dice. Eclesiastés capítulo 10, versos 5 al 6. En la palabra de Dios para todos. Hay algo más que he visto en esta vida y que no es justo. Es un error muy común entre los gobernantes, dice esta versión. Le dan cargos importantes a gente incapaz, mientras que los sabios ocupan posiciones sin importancia. ¿Cuántos se ha hablado del Congreso de la República, los diputados, de los puestos de elección? ¿Cuántos se han hablado de los ministerios? Y la Biblia lo dice. Le dan cargos importantes a gente incapaz, mientras que los sabios ocupan posiciones sin importancia. Mire cómo es la sabiduría de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar, interceder. Amén, para que se convierta, para que el incapaz se convierta y pueda reconocer, no, por dignidad mejor dejo este puesto. Milagro, sí, puede ser un milagro. Pero lo que yo quiero dejar para ir concluyendo es que la iglesia no tiene que estar vociferando palabras de maldición, porque dice la Escritura que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Todos.
Por eso tengamos cuidado que lo que hablamos. Tengamos cuidado porque la palabra nos habla que los frutos de la carne, uno de ellos es la maledicencia. Y un buen cristiano no tiene que caer en la trampa de la maledicencia. Por eso, queridos hermanos, la función de la iglesia en este tiempo es orar, humillarse como pueblo de Dios para que toda la corrupción y la maldad y la perversidad no entre a la iglesia, no entre a la vida suya, sino que dentro de lo malo y lo perverso sean rescatadas almas y venga a lo que nosotros predicamos y enseñamos. Pero qué triste predicar y enseñar y nosotros vociferando, maldiciendo, haciendo protestas. Por eso yo no estoy de acuerdo que un cristiano vaya a las protestas. Amén. Hay que leer la palabra. La función de la iglesia de Cristo es humillarse sobre el nombre de nuestro Dios y orar y buscar la intimidad, buscar su rostro y ver cómo están nuestros caminos. Y entonces Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y tendremos paz y dignidad. Y no estaremos quisquillosos, resentidos por lo que estamos viviendo. Viviremos en esa forma pacífica y tranquila, dando testimonio de nuestra fidelidad a Dios. Que Dios nos ayude para cumplir la función de oración intercesora, para que muchos de los corruptos, los malvados, perversos, se conviertan al Señor. Amén. Hablé en forma general. Vamos a orar para que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias. La iglesia, Señor, tiene una función: orar, interceder por todos los hombres, para que puedan convertirse y saber que hay un camino para llegar al Padre, que es Jesucristo. Que hay un nombre en el cual podemos alcanzar salvación: Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. Te pido, mi Dios, que tengamos esa actitud humilde de estar orando y clamando, que no caigamos en el juego de poder estar vociferando palabras de maldición, de estar corrompiéndonos en nuestro hablar. Señor, si no tengamos una actitud, vamos a estar orando, porque estamos llamados a hacer luz y bendición, Señor, en nuestra propia familia, en nuestra propia nación, Señor. Venimos declarando que tenemos que ser un pábilo encendido que alumbre, Señor, donde haya oscuridad. En el nombre bendito de Cristo declaramos, mi Dios, que así será para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, gracias, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que no somos, Señor, una multitud que domine Mazatenango, pero queremos ser hombres que agrademos tu corazón, obedeciendo tu palabra. Señor, oramos en esta hora para que tus virtudes, Señor, estén reveladas en nuestro corazón y la iglesia de Cristo sea portadora de esa luz de tus virtudes. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús también, Señor, venimos declarando tu bendición sobre la vida de mis hermanos que están, Señor, con la libertad, con el amor de dar sus ofrendas, de dar sus diezmos, Señor, declarando bendecidos, Señor, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, que sean de olor grato delante de ti, porque son con corazones sinceros y con fidelidad. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué gusto compartir la palabra, y recuerde, nosotros tenemos que ser sencillos y humildes de corazón, humillados delante de Dios y orar e interceder por toda la humanidad. Amén. Que Dios les bendiga y no se olvide de compartir el mensaje de la palabra de Dios en sus muros de Facebook, compartiendo el link de YouTube, pero antes dele like a la página de Libertador en Facebook y suscríbase al canal de YouTube. Bendiciones abundantes para ustedes. Les amamos y les bendecimos y declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de
Conciliación es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.